Yo me pongo aquí y él se pone. Buenos días a todos. A ver si se oye bien. Gracias por estar aquí. Estamos aquí para presentarles a una persona que durante los últimos meses ha captado mucho del protagonismo prodemocrático en Cuba. Él proviene o es parte de una, vamos a llamarle jornada de contestatarios, disidentes, prodemocráticos, que piden en Cuba tener voz, que piden que el pueblo tenga voz, que piden que la gente pueda expresarse y que el país camine con las voces de todos. Como saben, en las últimas semanas la represión en Cuba contra el movimiento Archipiélago, del que es uno de los fundadores y una figura muy visible, el movimiento San Isidro, diferentes movimientos han sufrido una represión impresionante que todos hemos visto, solamente por querer salir a expresarse a las calles. Hay que decir algo muy importante y es que esto ya ha pasado unos límites. Tenemos una masa de pueblo en Cuba que pide ser escuchada y que además está imbricada en la sociedad cultural. Estamos hablando de artistas, estamos hablando de, como el caso de Junior, dramaturgos, estamos hablando de cineastas, estamos hablando de cantantes, raperos de barrio, estamos hablando de civiles que masivamente están pidiendo tener voz y se les ha callado a base de detener el 11 de julio a un entorno de 8.000 personas, de las cuales entre 1.500 y 2.000 personas están procesadas y cientos de ellos están siendo acusados en estos momentos con cargos por manifestarse que les van a suponer de 10, 12, 15, 20, 25 y hasta 27 años de prisión. 115 de ellos están censados y verificados en la lista de Prisoners Defenders con menos de 25 años de edad. Y tenemos una situación en las familias de Cuba absolutamente trágica. Cuando hablamos de este movimiento, estamos hablando de un movimiento que es prodemocrático y además profundamente
profundamente arraigado en el humanismo, profundamente arraigado en los valores que en muchas ocasiones la izquierda ha defendido. Sin embargo, hay que decir que la izquierda está dejando huérfano a uno de sus colectivos más importantes y tradicionalmente defendidos, que es el mundo artístico, el mundo de las ideas, el mundo de la auténtica y verdadera revolución. Y esto es doloroso y hace falta hacer un cambio importante, porque aquí hay una izquierda prodemocrática que quiere hablar, que quiere contar y que quiere tener voz en Cuba, y se la están tapando a base de 20 años de prisión. Junior García Aguilera está aquí acompañado por Blas Jesús Imbroda. Blas Jesús Imbroda es presidente de la Comisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española. Ha sido presidente del Colegio Penal Internacional, el Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional. Es decano del Colegio de Abogados de Melilla y va a atender las necesidades jurídicas de Junior. Y, bueno, pues yo creo que no hace falta más, no hace falta decir mucho más, salvo darle la palabra a Junior y que les cuente a todos ustedes con calma y con todo detalle lo que se está viviendo, cómo lo está viviendo él y cómo lo está viviendo su pueblo y esa gran masa de gente prodemocrática que él representa y que necesita tener voz. Gracias por darle voz, gracias por estar aquí, gracias por estar entre nosotros para compartir con todos lo que está pasando en Cuba. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría comenzar con un abrazo, porque es de la manera en que saludo a todas las personas en mis redes sociales, siempre con un abrazo, sin importar cuál es su ideología, sin importar cuál es su color político. Yo entiendo lo complejo que es el caso cubano, entiendo lo polémica que resulta Cuba, entiendo que muchas veces hay una especie de relación romántica, casi infantil, con relación a lo que Cuba puede significar en la mente de muchas personas. Pero yo creo que es tiempo de madurar la visión que todos tenemos sobre un país donde ya no solo es que no haya una democracia como la conocemos, es que hay una dictadura y es que muchos pensamos que hay una tiranía brutal, como pocas veces se ha visto. En mi caso soy artista, no soy político. Yo en mi Twitter, mi tweet fijo, dice que la realidad de un país está más cerca de la creación de sus artistas que de los discursos de sus políticos. Por lo tanto, cada vez que veo un conflicto en un lugar del mundo, antes de preguntarme qué dicen los partidos políticos, qué están diciendo los políticos, me pregunto qué estarán escribiendo los artistas, qué películas estarán haciendo, qué obras de teatro se representan, qué cuadros están pintando. Porque estoy convencido de que eso representa una verdad mucho más clara que lo que digan los políticos, que generalmente se mueven por otro tipo de intereses. Por lo tanto, yo creo que la relación con Cuba, la relación personal que cada uno tenga con Cuba, tiene que madurar. Porque en este caso, ese matrimonio entre gobierno y pueblo se ha convertido en un matrimonio fallido, donde el régimen se comporta como un marido abusivo con su propio pueblo. Al principio de la revolución había una frase dicha por el propio Fidel Castro que era: la revolución no se convertirá en Saturno, no va a devorar a sus hijos. Lamentablemente no fue así. La revolución no solo devoró a sus hijos, ahora mismo está devorando a sus nietos. Cuando yo tomé conciencia de la realidad de Cuba, gracias a leer a escritores como Reinaldo Arenas, Lezama Lima, Virgilio Piñera, entendí que desde mi voz tenía que denunciar lo que estaba pasando en Cuba. Y mis obras de teatro eran extremadamente críticas. Algunas personas sabias se acercaban a mí y me decían: no te pases, hay un límite, tu límite es el arte. Todo lo que tengas que decir, dilo a través de tu obra, pero no cruces esa línea. Sin embargo, yo me preguntaba cuántas veces le dijeron eso a Lorca, o cuántas veces le dijeron eso a Martí, que también era un excelente poeta. Hay veces que el arte no es suficiente. Por lo tanto, en los últimos tiempos, además de mis obras y además de ser muy crítico con la realidad, en mis obras necesitaba actuar como ciudadano, no solo como artista. Fue por eso que el día 27 de noviembre, en un baño de un teatro, estábamos teniendo funciones de mi último espectáculo, Hembra,
Y en el baño de ese teatro, cuando nos enteramos de que habían arremetido violentamente contra un grupo de artistas que estaban en huelga de hambre, el Movimiento San Isidro, y que arremetieron contra ellos con fuerza, con violencia, utilizando la COVID, utilizando a personal médico para agredirlos, entendimos que teníamos que hacer algo como ciudadanos, no solo como artistas. Por lo tanto, en el baño de ese teatro y luego en un ómnibus, decidimos que un grupo íbamos a aparecernos al día siguiente frente al Ministerio de Cultura a exigirle una respuesta al ministro. Eso fue el 27 de noviembre del año pasado, ahora se va a cumplir un año exacto. Llegamos en esa mañana alrededor de 20 artistas a pedirle al ministro que nos diera la cara y que nos explicara por qué habían agredido de esa forma a un grupo de artistas. No hubo respuesta, el ministro nunca apareció y llegamos a ser 500 personas frente a ese ministerio en horas de la noche, con pánico a que las brigadas de respuesta rápida y la seguridad del Estado que ya había rodeado la zona nos agredieran en cualquier momento. Creo que tendríamos que agradecerle a un actor como Jorge Perugurría y a un director de cine como Fernando Pérez que se aparecieran allí y de alguna manera nos salvaran esa noche. Por lo tanto, en la noche del 27 de noviembre, un grupo de artistas pudimos entrar y comenzar lo que parecía ser un diálogo con el gobierno para lograr libertad de expresión, libertad de creación y determinados derechos ciudadanos que considerábamos que estaban siendo violados en Cuba. Ese aparente diálogo se rompió bruscamente el día 27 de enero, cuando el propio ministro de Cultura salió del ministerio en plena calle a arrebatarle un teléfono a un periodista independiente, y en ese lugar golpearon a una veintena de jóvenes que estaban manifestándose de forma pacífica, los metieron a la fuerza en un ómnibus y se los llevaron a la cárcel. Yo estaba allí cerca, a una cuadra, la policía no me dejaba entrar al lugar, a pesar de que tenía una cita con el viceministro de Cultura justamente para seguir negociando las condiciones de ese diálogo. O sea, no me dejaron entrar, pero si me lo hubiesen permitido, yo también habría sido golpeado y también habría sido conducido en ese ómnibus hasta una cárcel. El día 11 de julio fue un estallido social. Casi todos los cubanos sabíamos que eso iba a ocurrir. Era predecible, pero también era inevitable. Fue un estallido social como quizás nunca lo habíamos tenido en la historia de Cuba, ni siquiera en los años 30, cuando una de las peores dictaduras, la dictadura de Machado. En varias ciudades de Cuba se levantaron decenas de miles de cubanos, no solo a pedir comida, no solo a pedir medicamentos, también estaban pidiendo libertad. También estaban gritando esa canción que se ha convertido en un himno para todos los cubanos, que es Patria y Vida. Y hubo personas ese día que fueron golpeadas simplemente por cantar una canción como Patria y Vida en las calles. Ese día también un grupo de artistas pensamos que teníamos que estar al lado del pueblo, defendiendo la posición del pueblo, que era exigir un cambio democrático. Salimos un grupo de artistas, nos paramos frente al ICRT, que en ese momento era el Instituto Cubano de Radio y Televisión, cuando una turba nos rodeó, porque solamente estábamos exigiendo 15 minutos, solamente pedíamos que las cámaras salieran y nos dieran 15 minutos de derecho a réplica para decir nuestra versión de lo que ocurría y para evitar el desastre de una represión o un enfrentamiento violento entre cubanos. No solo nos negaron los 15 minutos, nunca salió una sola cámara de aquel instituto de radio y televisión, sino que además comenzaron a agredirnos verbalmente. Nosotros nos sentamos en el piso en señal de paz, que no queríamos enfrentamiento violento, y desde el suelo nos agarraron con fuerza y nos lanzaron a un camión de basura, a un camión de escombros, a un camión que se utiliza normalmente en La Habana para trasladar basura. Alrededor de 5 o 6 jóvenes en ese camión fuimos conducidos sin poder levantar la cabeza, o sea, sin poder fijarnos cuál era la trayectoria del camión, hasta una cárcel que todos en Cuba conocen como Vivac, aunque es un nombre que viene de la dictadura de Batista, el dictador anterior. El año que viene es muy triste que Cuba va a cumplir 70 años sin democracia. Desde el golpe de Estado del dictador Batista, estamos viviendo sin democracia. La revolución triunfó en 1959 con la promesa de que iban a restaurar la democracia, de que iba a haber bienestar para el pueblo de Cuba, de que iban a haber elecciones libres, y eso jamás se cumplió. Jamás se cumplió. Y hoy hemos visto que ha sido una larga historia con dictadura, a pesar de que los gobiernos eran opuestos, pero básicamente tenemos lo mismo o peor. Cuba ha vivido, por lo menos desde el campo artístico, la censura, la exclusión, la discriminación, la despersonalización del individuo. A todo aquel que se atreva a disentir del gobierno lo han convertido en una no persona. El escritor Virgilio Piñera al menos tuvo el valor de pararse un día delante de Fidel Castro y decirle: comandante, tengo miedo. Y ese gesto tan valiente de reconocer que tenía miedo le costó a Virgilio Piñera morir solo.
a pesar de la estatura que tenía como dramaturgo, como artista. En el caso nuestro, después de ese 11 de julio, comenzamos, por supuesto, a ser mucho más vigilados de lo que éramos antes. Yo intenté reunirme con el cantautor Silvio Rodríguez, lo logramos, y tuvimos un diálogo fraterno a pesar de nuestras diferencias por 70 minutos. En esos 70 minutos de diálogo fraterno con alguien que obviamente piensa diferente de mi generación, por lo menos llegamos a algunos puntos en común. Silvio entendió que manifestarse es un derecho, Silvio entendió que tenía que hacer algo por la libertad de los presos, pero no pudo lograr nada, ni siquiera Silvio Rodríguez. Entendimos que pertenecíamos a generaciones diferentes, pero esos 70 minutos quizás nos demostraron que era posible un diálogo. Ahora, ese diálogo no fue posible jamás con el gobierno, porque no se trata de un gobierno, se trata de una dictadura. Y si alguien tiene problemas con esa palabra, pues bueno, también está la palabra tiranía. Pero en un lugar donde las personas son tratadas como gusanos, porque así nos llaman, donde las personas son aplastadas, amenazadas, no se puede hablar de que haya ningún tipo de democracia. Dejemos de usar adjetivos. La democracia existe o no. Existe o no. Y la democracia jamás puede ser tampoco la dictadura de una mayoría sobre las minorías. No puede aplastar a las minorías. Y en Cuba, ellos supuestamente dicen tener una mayoría, lo cual es falso. Por eso no se atreven a hacer encuestas reales, por eso no se atreven a decir cuáles son los números de aprobación, porque saben que han perdido absolutamente la mayoría. Pero así todo usan la excusa de la mayoría para dejar sin derechos, para tratar como no personas, para condenar al destierro, para encarcelar a cualquiera que se atreva a decir yo tengo una crítica, yo pienso distinto. Desde ese día que hablé con Silvio entendí que era necesario crear un movimiento mucho más grande que no fuera solamente un grupo de artistas. Por lo tanto, creamos una plataforma plural como Archipiélago que incluía a personas de todo signo político, de cualquier color ideológico, que sencillamente estuviéramos de acuerdo en que Cuba necesitaba cambios democráticos y que la vía para hacerlo no podía ser la violencia, tenía que ser una vía pacífica. Por lo tanto, 2 meses antes de la fecha prevista para la marcha, anunciamos que el día 20 de noviembre queríamos hacer una marcha pacífica, una marcha cívica por el cambio. Presentamos cartas de solicitud ante las intendencias y ante el gobernador de La Habana, una carta que luego se replicó en varias provincias. La respuesta del régimen fue militar. O sea, no nos dijeron nada con respecto a la marcha, lo que dijeron es que el día 20 iba a ser Día Nacional de la Defensa y que durante 3 días iban a militarizar el país. Nosotros no podíamos ser tan irresponsables de lanzar a los jóvenes cubanos contra los militares. Esa no era nuestra intención. Por lo tanto, decidimos adelantar la fecha para el 15. Ahí fue cuando vino la respuesta oficial del régimen. El intendente en persona de La Habana Vieja me llamó y me dijo que él había escrito una carta personalmente donde decía por qué razones se consideraba ilegítima esa marcha. Todas las razones que decía esa carta eran falsas. De hecho, la palabra socialismo no aparecía en la carta. Lo que queríamos era un diálogo político y que pudiera llegarse a una solución donde el pueblo de Cuba, de forma soberana, decidiera qué quiere para Cuba. Podía ser un plebiscito, podía ser un referéndum, una forma que no llevara a violencia. Pero así todo lo negaron. Por supuesto, el intendente no escribió una sola palabra de esa carta. Cuando comparamos las cartas de los demás intendentes, nos dimos cuenta de que tenían incluso la misma falta de ortografía. Había sido una carta escrita por el nivel central y que ellos, como títeres, se encargaron de replicar delante de nosotros. No bastó con eso, empezó una persecución feroz. En mi caso, voy a hablar ahora a modo personal, no solo me cortaron el internet, también me cortaron el teléfono de la casa, me cortaron cualquier vía de acceso de comunicación, le cortaron el teléfono a mi esposa, a mi suegra, a mi suegro, a mi cuñado, a cualquier persona que tuviera cerca para que no pudiéramos comunicarnos. Luego utilizaron a la fiscalía para hacernos una amenaza directa. La fiscalía me llamó y también llamó a otros líderes en otras provincias y nos dijo que íbamos a ir a la cárcel por una serie de delitos que seguramente iba a llevar 2 décadas de condena. Cuando la fiscalía me dijo eso, entendí que no había justicia en Cuba y cuando salí en una conferencia de prensa dije que yo renunciaba al derecho a la defensa, que no iba a prestarme para un juicio que era una farsa, porque ya mi condena estaba escrita. Después el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo corroboró. Él dijo que en Cuba no existe la separación de poderes, no existe la división de poderes, que lo que hay es unidad de poderes. No sé si existe una democracia con justicia donde no haya división de poderes, pero ellos lo reconocieron públicamente. Ese día Díaz-Canel no solo estaba matando la democracia o la posible ilusión de democracia, estaba matando el concepto de Estado de Derecho y estaba matando incluso el concepto de república. Algunos nos preguntábamos si teníamos república en Cuba. Por esos días pusieron una película en la televisión que hizo que las redes sociales estallaran. Y la película era la película No, sobre el plebiscito en Chile.
Las redes estallaron porque cuando los cubanos empezaron a ver aquella película, todos decían en sus redes, la dictadura de Pinochet y la dictadura comunista cubana son exactamente lo mismo. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente hay una izquierda gobernando en Cuba? A nosotros nos parece que no. La mayor parte de los jóvenes que hemos llevado adelante estas iniciativas somos progresistas. Creemos en términos como justicia social. Por lo que estamos luchando es por derechos para todos los cubanos sin excluir a nadie. Sin embargo, la dictadura, la tiranía, el régimen se comporta como una casta totalmente conservadora que no tiene ningún ideal progresista y que incluso el día 11 de julio fue capaz de golpear a un joven que unos meses antes ya había sido detenido simplemente por sacar un cartel que decía socialismo sí, represión no. A ese joven socialista que se llama Leonardo Romero Negrín, ese día le partieron el tabique, le partieron las costillas, lo patearon en el suelo y cuando lo llevaron hasta una estación de policía, ahí volvieron a golpearlo con una tabla y no lo liberaron hasta que los hematomas fueron desapareciendo un poco. Y era un joven socialista. Entonces, ¿realmente se puede hablar de un gobierno de izquierda? A nosotros nos queda claro que no. Es una casta que está en el poder, que dentro de Cuba tiene un capitalismo monopolista de Estado que es feroz. A ningún cubano se le ocurre que una empresa como Etexa o como Acopio o como Cupé son propiedad de todo el pueblo, para nada. Son empresas que no tienen transparencia en sus finanzas, que no sabemos qué hacen con el dinero, no sabemos cómo se invierte. Es un gobierno que en medio de la pandemia gastó mucho más en hoteles que en hospitales. Es un gobierno que utilizó los 5 candidatos vacunales como una especie de arma política, no como un gesto de verdad interesado por la salud del pueblo, sino como arma política. Volvieron a concentrar toda la fuerza en esos 5 candidatos vacunales para levantar la bandera de que Cuba era una potencia médica y en realidad no había una sola pastilla ni para calmar el dolor de cabeza. Los hipertensos no podían calmarse la presión porque no había absolutamente ningún medicamento en Cuba. Incluso nos quedamos sin oxígeno. O sea, la gestión de la pandemia fue desastrosa. Desastrosa. No sabemos si las cifras son reales, pero en Cuba ya estamos acostumbrados a que casi nada es real. Es una simulación permanente. Es una mascarada lo que hay en Cuba. En los últimos tiempos hemos vivido de todo. Después de la fiscalía, después de la amenaza de la fiscalía, al día siguiente en mi casa amaneció con palomas decapitadas. Habían decapitado 2 palomas que de hecho mi esposa dice que lo que hemos vivido se llama el asesinato de las palomas. Y a veces también piensa en esto que hemos decidido como el vuelo de las palomas. Hemos decidido volar porque si nos quedamos en Cuba nos decapitan. Nos hemos visto ella y yo reflejados en esas 2 palomas que decapitaron frente a la puerta de mi casa, que tenía la apariencia de un acto de brujería o de santería. Los que saben de santería, yo respeto mucho todas las religiones, los que saben de santería me dijeron que eso no tenía nada que ver con religión. Era algo orquestado por la seguridad del Estado para atemorizarnos. Mi casa ha estado vigilada permanentemente por agentes que me cuidaban los pasos, que no me dejaban salir, que cuando tenía que ir a buscar comida en las cercanías de mi casa iban conmigo, uno delante, otro detrás, otro en el frente. A mi cuñado hicieron que el lugar donde se estaba quedando cerca de la casa lo sacaran de ahí con un niño que tiene menos de 2 años y obligaron al dueño de ese apartamento a que sacara a mi cuñado de ahí con su hijo solamente para molestar a mi familia. A mi suegra fueron a verla 4 veces a su centro de trabajo. Ella es laboratorista. Ella tiene mucho trabajo en estos tiempos de pandemia y sin embargo le interrumpían constantemente su trabajo para molestarla, para amenazarla, para sacarle información sobre mí. A mi esposa, que es profesora en una escuela de cine, no solo habló con ella el decano, también el rector, y prácticamente la amenazaron. Le dijeron que si insistía en participar en la marcha o ser miembro de Archipiélago, iba a perder su trabajo. A 2 miembros de Archipiélago, uno de ellos médico, lo expulsaron de su centro de trabajo. Entonces, démonos cuenta de que en Cuba no hay ningún tipo de democracia. Hay 3 armas que la dictadura ha usado para confundir y para que le sirvan de su mascarada y su romanticismo infantil con cierta parte de la comunidad internacional. Una es el embargo. El embargo quizás es el arma preferida del régimen, porque si el embargo se eliminara, quizás Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller de Cuba, no tendría nada que decir en la cumbre. A veces yo pienso que el embargo es la excusa perfecta que necesita el régimen y que están desesperados por no perderla, porque si la pierden se quedan sin argumentos, se quedan sin excusas. Y a veces también creo que Estados Unidos es el principal aliado de la dictadura porque le manda toneladas de excusas gracias a este embargo económico. La segunda arma que usa el régimen es el mercado de la solidaridad, que es un mercado, por supuesto, bastante lujoso para el régimen y muy doloroso
para aquellos cooperantes, para los médicos, para los artistas, para los deportistas que hacen estas misiones, donde el Estado los despoja de prácticamente casi todo su salario, los hace vivir con una miseria y se toma el resto del dinero y al mismo tiempo usa esas misiones solidarias como un acto político para ganar determinados favores y luego usarlos como chantaje y como estrategia política en su campaña internacional. Estas personas son víctimas porque dentro de Cuba ganan muchísimo menos y estarían dispuestos, sí, estarían dispuestos a ganar una miseria en cualquier otro lugar porque al menos pueden llevarle un televisor, pantalla plana a sus hijos que se lo están pidiendo. Y la otra arma política que usan es esa llamada izquierda, que en realidad para nosotros nos queda clarísimo que el gobierno no tiene nada que ver con la izquierda. No tienen nada de progresistas, no tienen nada que tenga que ver con las causas de la izquierda contemporánea. Son una casta casi feudal. Todos se comportan como burgueses. Es una caricatura de 1984 y de Rebelión en la Granja. Son cerdos que ahora caminan en dos patas y con sus guayaberas blancas, sus casas con piscina y sus autos de lujo, viven mucho mejor que el resto de la población, mientras al resto de la población todo el tiempo le exigen dos cosas: sacrificio y silencio. Yo me cansé de hacer silencio. La razón por la que tuve que salir de Cuba es porque si me quedaba allí, probablemente no me iban a llevar a prisión. Ellos no querían convertirme en un símbolo. Si me condenaban, me convertían en un símbolo. Si me mataban, me convertían en un símbolo. Ellos necesitaban silenciarme, anularme como persona, bloquearme mentalmente, atacarme psicológicamente, que me desestabilizara. Y casi lo logran. Es decir, en los últimos tiempos yo, si he dormido 2 horas diarias, es mucho, porque es demasiado el acoso. Cuando decidimos insistir en marchar, yo tenía una responsabilidad con la gente. No quería lanzarnos a eso que nos estaban preparando, porque todos los días en las redes sociales aparecían fotos de los simpatizantes del régimen con palos, con clavos en la punta, y decían: con este palo vamos a golpear a los gusanos si se atreven a marchar. Sabíamos que el régimen probablemente no usara a la policía o los iba a vestir de civiles. Querían aparentar que era el pueblo enfrentando al propio pueblo. Díaz-Canel lanzó una orden de combate el 11 de julio, el acto más irresponsable que se ha visto en los últimos tiempos en la política probablemente latinoamericana, que el presidente de un país le diga a una parte del pueblo: masacren a la otra. ¿Cómo se puede defender a un régimen que hace eso? Ese día, cubanos contra cubanos se lanzaron piedras, se dieron palos y, sin embargo, una sola parte de esos cubanos está en la cárcel. Más de 500 personas, más de 600 personas están en la cárcel, mientras la otra parte, que también dio palos, que también lanzó piedras, que también provocó heridas, que mataron a un ciudadano cubano, esa parte salió ilesa. Salió en la televisión siendo elogiada. Esa es la parte buena, esa es la parte revolucionaria, aunque ya de revolucionarios no tienen nada. Cuando yo decidí marchar en solitario el día 14, precisamente para asumir esa carga, esa responsabilidad y ofrecerles a los cubanos alternativas para que no fueran directo al matadero, para que no fueran directo a la guillotina, sino que encontraran formas creativas para manifestarse, no me permitieron salir de mi casa. Mi casa amaneció rodeada desde las 5 de la mañana con alrededor de 200 personas, que ninguno era de mi barrio, salvo el presidente del CDR. Todos los demás habían sido llevados hasta allí en ómnibus y en automóviles para que pareciera que el pueblo donde yo vivo, La Coronela, estaba reprimiéndome. Es falso. Yo reconocí caras ese día que también había visto el día 11 de julio frente al ICRT, las mismas caras. Y fue desde las 5 de la mañana hasta horas de la madrugada sin parar, gritándome ofensas, gritándome terrorista, gritándome mercenario. Yo nunca he aceptado un centavo de ninguna parte por pensar como pienso. De hecho, el régimen no ha tenido cómo probar que me han pagado un centavo y usa las recargas de mi teléfono, recargas que mis amigos que viven fuera me han puesto en el teléfono, porque es imposible que un cubano con su bolsillo se pague lo que cuesta el internet en Cuba, y han utilizado esas recargas de amigos como una prueba de mi mercenarismo. Es absurdo. Yo no sé a cuántos años me iban a condenar, pero creo y estoy prácticamente seguro de que la estrategia del régimen era mantenerme preso en mi casa, sin internet, sin acceso a teléfono, sin visitas de amigos, totalmente incomunicado, y silenciarme. Y lo único que tengo es mi voz. Yo no me podía quedar callado. Alguien tiene que decir lo que pasa en Cuba. Por esa razón decidí salir de Cuba y venir a España. No he pedido asilo, como ya deben saber. Mi intención es volver a Cuba, pero yo no quiero hacer las cosas con rabia. El día 14 de noviembre pude llamar en unos minutos en que utilicé otra línea que ellos no conocían, y pude llamar al cardenal de La Habana y le dije: mire, perdóneme,
Si puede, rece por mí, porque en este momento siento mucha rabia y tengo temor de convertirme en un monstruo. Si yo me quedaba en Cuba con todo ese dolor, con toda esa rabia, me iba a convertir en lo mismo que critico. Yo necesitaba curarme esa rabia para volver a sopesar las cosas, a pensar otra vez, a volver a mi centro, a buscar el equilibrio, que es lo que siempre me ha interesado, a no dejar jamás de ser pluralista y tolerante, y entonces volver a retomar la lucha cuando en primer lugar sane mis heridas y cuando mi vida y la de mi esposa no corran peligro en Cuba. Por esa razón estoy aquí. A pesar de todos los ataques que podían venir, de todas las incomprensiones, yo sentí que lo que no podía jamás era quedarme callado, porque si lo único que tengo es mi voz y me la quitan, ellos ganan. No podía quedarme callado. Y por eso estoy aquí. Al final tengo dos preguntas. Por una, después de decir que el gobierno cubano ha logrado su objetivo, usted se ha ido de su casa, usted ya no está un gusano que molesta ahí en La Habana. Y por otro lado, ¿cómo usted ha podido salir de su país cuando estaba rodeado su casa por agentes y todo era tan complicado? ¿Le han dejado ir? ¿Cómo fue esto? Hay cosas que nunca sabré. Hay cosas que nunca sabré. Los cubanos siempre creemos que el poder en Cuba es totalitario. Ellos tienen absoluto control sobre todo. Obviamente, si hubieran querido, me hubieran impedido salir de Cuba. La razón por la que me dejaron salir es porque pensaban que tenían una victoria con eso. Estoy seguro de que destaparon sus botellas de whisky y brindaron. Ya salimos de Junior. Pero cometen un error grave y es pensar que el problema que tiene Cuba se llama Junior García. El problema que tiene Cuba se llama dictadura, falta de democracia, falta de libertad, y eso es algo que incluye a toda la sociedad cubana, a todo el pueblo de Cuba. O sea, ellos podrán haber celebrado y brindado con whisky porque salieron de un individuo, pero es que no se trata de un individuo. En Cuba siguen personas presas, siguen personas ahora sin derecho y son personas que van a seguir luchando por las mismas cosas que yo estaba luchando. No se trata de mí. No es un problema de mesianismo, de que sea un mesías o de que sea un caudillo o de que sea el líder que todo el mundo espera. Yo no soy de bronce, no soy de mármol, no estoy montado en un caballo blanco. Soy una persona con miedos, con temores, con preocupaciones, con responsabilidades. Hola, soy Wendy Lascano, periodista de Diario de Cuba. Y les quiero preguntar, ¿cómo fueron los días 14 y 15? Porque yo imagino que con toda esa explosión de que estaba rodeado, ¿cómo pudo organizar su viaje a España? ¿Cómo fue eso? Yo estaba prácticamente convencido de que me iban a detener. Y por eso, un día antes, o sea, 2 días antes de la marcha en solitario, había solicitado en la Embajada de España en La Habana, había solicitado visa. Pero realmente lo que pensé es que iba a ser detenido y luego, al tener el visado, podría negociar en un futuro mi salida de la prisión. El día 14 me convencí de que no iban a detenerme. Es decir, cuando llegó la madrugada, después de un día intenso, con 200 personas gritándome horrores, amenazando con apedrear mi casa, delante de mi puerta, sin dejarme salir, yo dije, ellos no quieren llevarme preso porque me convierten en un símbolo. Ellos quieren anularme como individuo, destruirme como persona. Por lo tanto, no les puedo dar el gusto. Y fue por eso que cuando supe que finalmente me habían dado el visado, gracias a algunos amigos que no puedo revelar su nombre, porque fueron los mismos que gestionaron el lugar donde me estoy quedando ahora aquí. Esos amigos se movieron, lograron sacarme de mi casa, llevarme a un lugar seguro y luego llevarme hasta el aeropuerto, lo cual es algo que tendré que contar en un futuro digno de una película, todo el tema de la fuga, pero no quiero concentrarme en eso ahora porque no es lo más importante. Lo más importante no es cómo logré salir de Cuba, sino por qué tuve que salir de Cuba. Mónica, sí. Un abrazo, Mónica. Un abrazo para ti, gracias por el tiempo. Quería preguntarte una pregunta que me parece que se está haciendo mucha gente, que es, si llamaste al cardenal el día 14, ¿por qué no pudiste llamar a alguien de su diálogo y avisar de tu decisión? Sí, bueno, a ver, el día 14, yo todavía a esa hora, cuando llamé al cardenal, no había decidido nada. Llamé al cardenal alrededor de las 9 de la noche con una línea que no había podido utilizar y que solamente me sirvió para esa llamada. Inmediatamente después estuvo cortada la línea. O sea, yo a esa hora todavía, a las 9 de la noche, no había decidido nada. Tenía como 5 o 6 personas todavía delante de mi puerta. Yo estaba esa noche, ya sabía que probablemente no iba a poder salir de mi casa en mucho tiempo. Fue en horas de la madrugada cuando pude salir. Ya no quedaban personas delante de mi puerta. Sí había una patrulla en la esquina. Curiosamente, esa patrulla no me detuvo.
Hay cosas que no sé, hay cosas, tú sabes, tú vienes de Cuba y sabes cómo funcionan las cosas, hay cosas que quizás nunca sepamos, pero yo creo que ellos ya sabían de mi viaje y dijeron, dejémoslo ir. Ahora, hay un detalle importante, y es que yo todo el tiempo sí pensé que ellos me iban a ver antes de que yo me fuera. De hecho, pensé que iba a ocurrir en el aeropuerto. Dije, quizás antes de montar al avión se aparezca la seguridad del Estado con alguna amenaza, con algún golpe, con alguna ofensa o con una risa sarcástica o con un signo de victoria, no lo sé. Nunca se aparecieron. Yo creo que ellos me querían dejar ir para celebrar su victoria con la seguridad de que llegando a España iba a pedir asilo y ya salían totalmente de Junior. Lo que pasa es que no les voy a dar ese gusto. Es decir, yo estoy pensando en volver y cuando esté preparado voy a volver. Gracias. Soy Andrés Kim, de NTN24, Canal Internacional y de Noticias RCN de Colombia. Tengo dos inquietudes. La primera, ¿qué apoyo te está dando el gobierno español si es que te está dando algún respaldo para su permanencia aquí en España? Y la segunda, ¿qué sensación tienes en este momento? ¿Estás pudiendo decir, contar, poner en conocimiento del mundo todo lo que ha pasado contigo y con tu país? Que tienes al frente a 20, 25 cámaras de la prensa internacional que te estamos transmitiendo en directo para prácticamente todo Iberoamérica. Eso que no habías podido hacer, ¿qué sensación te deja en este momento? Bueno, voy a responder un poco tu última pregunta. Yo creo que hay que dejar de mirar a un lado con el tema Cuba. Yo sé que Cuba es un tema incómodo, a veces es una piedra en el zapato que causa demasiados inconvenientes y que a veces resulta cómodo hacer silencio, mirar a otro lado, hablar de Venezuela, que es un caso quizás más fácil de manejar a nivel político, pero Cuba siempre representa un problema nostálgico, un problema romántico para cierta y determinada cantidad de personas, y muchos políticos y también muchos periodistas se cuidan, porque saben que con Cuba es un poco más compleja la cosa. Hay que romper ya esa visión inmadura sobre el tema de Cuba y llamar a las cosas por su nombre. Si alguien apoya que un grupo de jóvenes en Cuba no tenga derecho ni siquiera a expresar en una calle sus ideas de manera pacífica, ¿qué es lo que estamos defendiendo en Cuba? ¿Qué es lo que se está defendiendo cuando alguien defiende a un gobierno de burócratas que todos viven como burgueses, que explotan al pueblo con empresas que se comportan como las peores empresas capitalistas del mundo, que son capaces de explotar a sus obreros como muy pocas personas en el mundo, que no les importa para nada el progreso, que no les importa para nada las causas realmente justas que hay que defender en este momento en el mundo, que son unos conservadores de manual, que aplastan a sus jóvenes, que los silencian, que los vigilan, que decapitan palomas frente a su puerta, que no los dejan salir, como por ejemplo a Carolina Barrero, que lleva más de 200 días sin poder salir de su casa, una mujer. Es un gobierno machista, que sobre todo se ensaña con las mujeres, que sobre todo con aquellas mujeres opositoras ha sido más duro que con nosotros, con Luis Manuel, conmigo, con Michael Osorbo. Han sido peor con las activistas, con Giovanni Sánchez. ¿Qué cantidad de tiempo llevan haciéndole la vida imposible a alguien como Giovanni Sánchez? Alguien que simplemente usa su voz y sus ideas y el periodismo como profesión. Entonces hay que romper ya todas esas ideas absolutamente inmaduras con respecto a Cuba y mirarla de frente y llamar a las cosas por su nombre, dejarse de hipocresías políticas, de hemiplegia moral. Hay que entender que realmente en Cuba hay algo indefendible, es un gobierno que incluso se niega a conversar con su propia izquierda, con la izquierda crítica. Ni siquiera con ellos quieren conversar. Se trata de anularlos a todos. Y es un gobierno que estoy convencido, y se los digo hoy, si hicieran encuestas, ya perdió a la mayoría y por eso están en pánico. La mayoría del pueblo de Cuba, que no salió el día 15 por miedo, esa mayoría ya no apoya al régimen. Y si alguno cree, volviendo un poco a la pregunta suya, que fue una victoria del régimen que el 15 no hubiera marcha, no. Ellos llamaron a la marcha fallida. Hubiera sido fallida si la hubiesen permitido y solamente 4 o 5 gatos se hubiesen manifestado en algún lugar. El problema es que no la permitieron. El problema es que estuvieron asediando, agrediendo, amenazando a todos los líderes de esa marcha. El problema es que la gente tenía pánico de salir a las calles. El problema es que las calles estaban llenas de militares y el problema es que esos militares estaban vestidos de civil y la imagen que iba a dar al mundo es que el pueblo de Cuba se enfrentó al pueblo de Cuba, como si eso fuera algo bueno. Eso hay que pararlo en Cuba. Basta ya de agresividad, basta ya de sustituir un pensamiento único por otro pensamiento único. Basta ya de eso. Cuba tiene que ser como Martí la soñó y jamás se ha podido lograr. Un país con todos y para el bien de todos.
sin exclusiones. Lo que existe en Cuba es lo que yo viví en mis últimos días en Cuba frente a mi puerta, fue fascismo. No puedo llamarlo de otra, que me lanzaran un camión de escombros el día 11 de julio, que rodearan mi casa gritándome ofensas como si fuera un judío en la Alemania nazi, y mi vida corriera peligro simplemente por pensar diferente. Eso es fascismo. ¿Cómo alguien puede creer que eso es izquierda? Eso es la izquierda. Yo, que me he considerado toda mi vida de izquierda, si eso es la izquierda, me avisan que me retiro. Porque como ser humano yo no puedo permitir que eso sea la izquierda. Ni el centro, es que no puede haber, no se trata de un lado o del otro, se trata de humanidad, una cosa que se convierte ya en algo inhumano, ya deja de ser izquierda, deja de ser centro, deja de ser derecha, es una cosa que no se puede tolerar, porque es fascismo, es fascismo. No sé si contesté tu pregunta. Realmente todavía no hemos podido, cuando llegué al aeropuerto realmente fui directo al lugar donde me estoy quedando, que muy generosamente me han ayudado, por lo menos me van a ayudar por 2 semanas en ese lugar, y no puedo revelar quiénes son los que me están ayudando porque hay miembros en Cuba que podrían correr peligro si se enteran. O sea, por el momento debo ser discreto con eso, pero cuando llegué al aeropuerto no vi a nadie del gobierno español, aunque les agradezco, por supuesto, Sí. que me hubiesen dado el visado, porque de lo contrario no sé lo que estaría pasando conmigo y con mi esposa en este momento. Junior, Junior, ¿usted cree que en algún momento pueda terminarse la dictadura en Cuba? Y si es así, ¿cómo? Es que el problema es el miedo. El día 15 se demostró que todavía ese terror de Estado que hay en Cuba sigue teniendo fuerza, pero estamos en otra generación, tenemos las redes sociales, que es algo que ellos no pueden controlar, y yo sí soy, no quiero usar la palabra optimista, es decir, yo soy una persona que está decidida a hacer todo lo que pueda porque ese día llegue, una Cuba sin dictadura. Y no estoy hablando de sustituir una dictadura por otra, porque eso jamás. No se trata de que otro grupo con ideas diferentes vuelva a tomar el control de toda una sociedad. Hay que construir una Cuba entre todos. Para lograr esa Cuba entre todos no puede ser mediante la violencia. Tiene que ser a través de un diálogo real, un diálogo transformador, un diálogo fraterno. Y luego dejar que sea el pueblo de Cuba quien decida soberanamente cuál es su decisión, cuál es su opción como país de manera normal. Yo sí creo que estamos cerca de eso. Sobre todo porque este gobierno que está ahora no tiene ningún tipo de liderazgo dentro de Cuba. Han demostrado ser bastante mediocres, han demostrado tener un pésimo manejo de la comunicación como gobierno, y creo que ellos están conscientes de que han perdido ya por lo menos la batalla de pensamiento. Ellos están aferrados a una batalla a los golpes, siguen teniendo el control de las armas, el control de las instituciones, de la fiscalía, de la policía, de todo, y creen que esta pelea se gana a golpes. Pero esta pelea no se gana a golpes, y la vamos a ganar a base de pensamiento y a base de decir la verdad. De decir la verdad. Disculpa, dices que ahora necesitas un tiempo para sanarte. Yo te quería preguntar a qué es lo que te vas a dedicar específicamente en este tiempo en España y durante cuánto tiempo tienes este visado de turismo y qué piensas hacer después. Tengo un visado de 90 días. Yo quiero seguir siendo un artista. Yo no quiero matar al artista. Es decir, me voy a preocupar por vincularme con amigos teatristas que están aquí en la ciudad. Quizás pueda rescatar alguna de las obras. Quizás pueda publicar alguna de las obras. Voy a preocuparme sobre todo por eso, por la relación con los artistas. Quiero visitar a otros artistas que hay aquí en Cuba y sobre todo concentrarme primero en eso, en el movimiento cultural de cubanos que vive aquí en la ciudad. Pero por supuesto que en ningún caso voy a renunciar ni me voy a rendir de hacer lo que pueda por la gente que se quedó en Cuba, por la gente que está allí, por Daniela Rojo, que ya ayer la liberaron pero estuvo desaparecida, por los demás, por jóvenes de Archipiélago que todavía quizás estén presos, tengo que actualizarme a ver si han liberado algunos, y por aquellos más de 600 que siguen en las cárceles injustamente. Es decir, hay que hacer por esa gente, la prioridad es ellos. No, quizás la prioridad ahora mismo, y les pediría a ustedes como prensa, vamos a preocuparnos también por aquellos nombres no tan conocidos, por aquellas figuras no tan públicas, porque esa gente también importa y es a veces la que más importa, porque hay muy pocas personas que hagan por ellos. Por lo tanto, hagamos visible a cada una de esas 600 personas que hoy no tienen un titular, que hoy no tienen una noticia en un periódico importante del mundo, en un canal importante del mundo. Hay que visibilizar esos pequeños problemas porque son la esencia del problema que tenemos en Cuba. ¿Cómo crees que va a afectar tu salida de Cuba
Yo sé que ha sido un golpe, yo lo sé, lo entiendo. Ha sido un golpe doloroso. Ayer fue un día para mí bastante doloroso. Cuando tuve que leer, porque llevaba varios días sin internet y vine a actualizarme de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, me vine a actualizar aquí en España, cuando logré ponerle un chip a mi teléfono. Y tuve que leer cosas dolorosas. Pero estoy convencido de que como mismo tengo que sanar mi dolor, ese dolor de otros o esa decepción de otros también va a sanar, porque el tiempo es el que se encarga de demostrar por qué uno hace lo que hace. Y en ningún caso para mí esto significa renunciar a lo que creo, renunciar a mis principios y renunciar a lograr construir un país mejor. Yo en ningún caso voy a renunciar a eso y ya lograré perdonarme yo mismo quizás por no haber tenido el valor de convertirme en piedra y de convertirme en una estatua de bronce. Quizás pedir perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y en mi vida, y por escapar de lo que iba a constituir seguramente una muerte en vida. Porque eso era lo que me esperaba en Cuba, una muerte en vida. ¿Qué más tiene que pasar en Cuba para que la izquierda internacional de esto madure y deje de ver al régimen cubano? No sé qué esperan, de verdad. No sé qué esperan. Porque es que, ¿qué más pueden hacer? Bueno, podrían matar a alguien, pero ya mataron a alguien. Es decir, el día 11 de julio murió una persona, lo mató un policía con un tiro por la espalda. Con un tiro por la espalda. Y creo que muchos en el mundo ni siquiera son capaces de decir el nombre de esa persona que murió, Lluís Laurencio. Es decir, ese nombre ni siquiera lo he visto demasiado en la prensa. Y fue un joven cubano al que mataron con un tiro en la espalda y del que no se sabe si algún policía ha sido juzgado o condenado por eso. No se sabe. Entonces, que le disparen a alguien por la espalda, ya ocurrió. Que encierren a cientos de jóvenes, ya ocurrió. Que impidan una marcha pacífica, ya ocurrió. Que aplasten a los ciudadanos, ya ocurrió. No sé qué es lo que pasa con el gobierno de España, porque incluso a mí han intentado atacarme en los medios diciendo que soy un terrorista mercenario al servicio del imperio y todo el discurso ese que han usado toda la vida. Porque vine a España 3 días a un taller en una universidad donde conversé 1 hora y media con alguien como Felipe González. Y de pronto los medios en Cuba han dicho, miren, aquí está la prueba definitiva de que Junior es un terrorista. Conversó con Felipe González, un asesino, y llamaron asesino a Felipe González. En la televisión nacional, y la televisión nacional, los periodistas cubanos saben que los periodistas tienen bastante poca libertad, esos guiones los escribe la seguridad del Estado, el régimen los escribe. O sea, le están llamando asesino a un presidente que fue amigo de Fidel, que celebró con Fidel un presidente elegido democráticamente en este país, y no veo demasiadas reacciones con eso. Y ese fue uno de los ataques principales que hicieron contra mí para intentar desacreditarme, que había conversado con alguien como Felipe González. Han trucado mis llamadas, un régimen que toma llamadas personales, que las manipula, que las edita para hacer otra cosa públicamente. Es que ya no hay derechos humanos que ya no puedan violar. Tendríamos que escribir más derechos humanos a ver si quieren violar más derechos humanos. Es inaudito que un régimen que ya no puede violar más derechos porque no hay, siga teniendo una silla en la Comisión de Derechos Humanos. Es inaudito. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Es decir, yo vengo del teatro y a veces algunas personas quieren comparar al teatro con la palabra mentira, y para mí es todo lo contrario. Para mí el teatro es la verdad. Cuando yo asumo el teatro, se trata de buscar dentro de mí mis verdades más profundas y lograr expresarlas con otra persona. Es decir, la verdad para mí es fundamental, fundamental. Pero eso que hay en Cuba es que no se puede decir teatro porque sería una ofensa para mi profesión. Lo que hay en Cuba es una mentira absoluta, una farsa mediocre, un espectáculo de mal gusto. Es un espectáculo de mal gusto. Si el mundo sigue aplaudiendo ese espectáculo de mal gusto, voy a perder mi fe en la humanidad de estos tiempos. ¿Qué es lo que está pasándonos? ¿Qué es lo que pasa? Alguien hace poco ahora visitaba Cuba, donde el presidente cubano, en una mascarada de unos jóvenes que sí tenían derecho a manifestarse, porque hay algunos que sí pueden, unos jóvenes con pulóveres del Che y con Viva Fidel y paños rojos, a ellos sí les permitieron manifestarse, lo cual está bien. Yo también defiendo el derecho de ellos a que se puedan manifestar, pero oiga, respeta el derecho de nosotros, de los que pensamos distintos. Bueno, pues hasta ahí llegó Díaz-Canel de manera espontánea, se sentó con ellos a cantar y alguien decía, este amor de pueblo solamente se ve en Cuba. Falso, eso se ve también en Corea del Norte. Es decir, y en Venezuela.
Es decir, las dictaduras saben preparar esas mascaradas. Allá quien sea tan ingenuo o tan políticamente hábil, qué sé yo, no sé si esto será muy incómodo, pero ¿cómo alguien puede creer que eso es cierto cuando a otros cientos de jóvenes los tienen sin poder salir de su casa por una caminata, cuando a mí me impidieron realizar una caminata de unas cuadras con una rosa blanca en la mano? Maduremos, ¿eh? Hola, Junior, soy de Cubanet y quisiera preguntarte de qué manera piensas aprovechar ahora que estamos en un contexto totalmente diferente fuera de Cuba para continuar con tus ideas y con tus acciones. Bueno, si he dormido poco en los últimos meses, en el último año, si he dormido poco, aquí quizás tenga que dormir menos. Y esto que estamos haciendo ahora es el principio de algo, ni siquiera me he casi sacudido el polvo del camino, no hemos podido casi ni descansar, no me he comprado ni siquiera algo para afeitarme, y ya estamos aquí, ¿no? O sea, yo creo que esto es prioridad. Hablar de Cuba, hacer que el mundo entienda qué es lo que está pasando en Cuba y sacudir a la gente de esa hipocresía y de esa inmadurez, yo creo que es necesario, sin forzar a nadie, no estamos forzando a nadie, simplemente estamos diciendo, ahí están los hechos, mírelos, mírelos sin hipocresía, sin intereses electorales o lo que sea, mírelos y valórelos. Si usted apoya eso, ¿cómo alguien en su país puede confiar en usted, puede votar por usted, puede creer en usted? Yo sé que algunos no quieren usar la palabra dictadura porque es incómodo y entonces dicen, bueno, en Cuba no hay democracia. Ah, ¿y qué más? No, en Cuba no hay libertad de expresión. Ah, en Cuba se violan los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? No hay ningún temor en decir la palabra, existe, está en el diccionario. Se llama dictadura. Se llama dictadura. No ocultemos el significado de las palabras. Usted debería volver a Cuba dentro de 3 meses. Me ha dicho también que no ha mantenido una relación con el gobierno español. ¿Cree usted que se va a conceder una prórroga? ¿Tiene miedo de lo que ocurra al tener que volver a Cuba? Gracias. Sí, gracias. En Cuba me hicieron preguntas similares antes de salir con respecto al futuro, ¿no? Y yo en Cuba decía, realmente no puedo encender la luz larga. Estoy manejando con la luz corta desde hace mucho tiempo. No veo más allá de 3 o 4 días porque mi vida puede desaparecer o anularse en 3 o 4 días. Es como he vivido el último año, de esa manera. Por lo tanto, ahora mismo no puedo tener ni la más remota idea de qué va a pasar dentro de 3 meses. Estoy pensando en lo que tengo que hacer ahora, en la misión urgente que tengo, y mientras tenga fuerzas lo haré. Ya habrá tiempo para pensar, pero obviamente yo sí defiendo mi decisión de que en algún momento tengo que regresar a mi país, porque en ese país nací, en ese país tengo a mi hijo, en ese país tengo a mi madre, y en ese país yo tengo que conquistar mis derechos. Tengo que conquistarlos, porque si no lo hago, ¿qué clase de ciudadano soy? ¿Cómo podría llamarme patriota si dejara de importarme lo que pasa en el país donde nací, donde vive mi hijo y donde vive mi madre? Bueno, realmente no hemos podido conversar todavía. Muy poquito. Sí, nos acabamos de conocer y por supuesto que tengo en Cuba, yo no quería abogado, porque en Cuba obviamente no se respeta el derecho, no hay división de poderes. ¿Para qué me iba a servir un abogado en Cuba? Pero supongo que llegué a un país libre, ¿no? Es decir, aquí creo que sí sirve de algo un abogado. Espero que sí, ¿no? Para entender mi estatus, para saber a qué tengo derecho, para saber qué es lo que puedo hacer y qué no, para manejarme de manera correcta, porque obviamente quiero hacer las cosas de la mejor manera posible. Entiendo por tus palabras que lo que quieres hacer es didáctica de lo que está ocurriendo en Cuba, aquí con la clase política española, porque España es un país que puede tener bastante peso a nivel internacional también para poder presionar al régimen cubano. ¿Usted tiene contactos con partidos como Podemos o con otras formaciones políticas aquí en España en los próximos días? Yo estoy abierto a conversar con quien sea, es decir, lo que no puedo hacer en Cuba. En Cuba yo estaba abierto a conversar con quien fuera, es decir, yo no creo, hay en Miami una frase que ya está en la mente de muchos cubanos, que es: con las dictaduras no se dialoga. Y a veces se pone como ejemplo en lo que fue en Cuba la protesta de Baraguá.
Pero en realidad la protesta de Baraguá, los que conocen de historia de Cuba, fue un diálogo. O sea, Martínez Campos y Antonio Maceo se sentaron en sus hamacas a hablar. No llegaron a un acuerdo y, por supuesto, se llevó a la guerra otra vez, se llevó al enfrentamiento otra vez. Pero yo creo que hay que hablar con todo el mundo. Porque si no hablamos, ¿qué es lo que nos queda? Pedirnos la cabeza. Yo no apuesto por eso. Yo no quiero la cabeza de nadie. Yo no quiero que se derrame una sola gota de sangre de ningún cubano, piense como piense, ni de los comunistas ni de los anticomunistas. Hay que conversar, hay que llegar a consenso y, por supuesto, aquí estoy abierto a conversar con quien sea, con cualquier persona. No solo políticos, con cualquier persona. Quería preguntarle sobre las declaraciones que hizo un miembro de inteligencia, asegurando que usted tenía contacto con la embajada y había realizado talleres paramilitares en España. ¿Qué hay de cierto en esas declaraciones? Bueno, ese señor es médico y ese señor vino a ese evento, que fue un evento de cubanos diversos. Ninguno de los cubanos que vinimos a ese evento fue en una universidad, ninguno era militar. Éramos cubanos diversos, influencers de las redes sociales, cuentapropistas, un médico, varios artistas. Éramos un grupo muy diverso que vino a hablar sobre Cuba y vino a entender en Cuba si sucediese una transición, cómo hacerlo de manera que no haya enfrentamiento, que no haya represión desde determinadas fuerzas, ¿no? Pero ahí no nos estaban reclutando, no nos estaban dando entrenamiento. Yo cuando llegué a Cuba jamás vi a ningún militar, jamás me acerqué a ningún militar ni le propuse nada. Yo no pasé el servicio militar y tengo la suerte de jamás haber disparado con un arma de fuego. Espero no tener que hacerlo nunca. Realmente, eso para mí es una gran virtud. En mi caso, la experiencia que saqué de ese taller fue entender un poco más el contexto de Cuba, el contexto de otros países y escribir una obra que se llama Fuego, que ojalá pueda estrenar algún día y que se trata de un pelotón de fusilamiento. No sé en el caso de este señor, el agente Fernando, que ahora en Cuba la gente tiene miedo porque muchos disidentes cuando tienen que ir al hospital dicen, bueno, ¿y si el que me tiene que operar es un médico que en realidad es un agente de la seguridad del Estado infiltrado? ¿Qué garantía tengo de que no va a hacer nada contra mi vida, ¿no? Es decir, es terrible esto de los médicos infiltrados, sobre todo un tema tan sensible como los médicos. Este señor que a veces no puede completar ni una frase, en las entrevistas que ha dado en televisión, los periodistas han tenido que completarle la frase, dice que yo en este evento dije que iba a dedicar mi vida a la contrarrevolución. Los que me conocen y los que me han leído saben que yo jamás uso esa palabra, porque yo me considero un revolucionario. Yo considero que los que son unos conservadores son los que están en el poder, pero yo soy un revolucionario, yo quiero cambiar la realidad de mi país, yo creo en la dialéctica, creo en el movimiento, creo en la dinámica, creo que las cosas tienen que cambiar. Son ellos los que defienden la irrevocabilidad de su mandato, de sus posiciones, de sus privilegios. Este señor tiene derecho a decir lo que quiera, pero ¿cómo se puede confiar en alguien que de pronto dice haber jurado un juramento de proteger todas las vidas y en realidad se dedica a espiar quizás a sus propios pacientes? Yo me imagino que muchos compañeros de trabajo de él se hayan llevado las manos a la cabeza cuando él se declaró agente de la seguridad. Se habrán preguntado cuántas cosas habré dicho delante de Carlitos. En realidad es muy triste que ocurran cosas como esa en Cuba. Y yo no estoy demeritando el papel que tiene la inteligencia en cada país, de impedir que ocurran atentados, terroristas, delitos, ese tipo de cosas. Pero vigilar a personas por cómo piensan o por lo que dicen y utilizar a médicos para ese tipo de trabajo sucio es algo realmente lamentable. No, a ver, es que curiosamente yo me había encontrado antes de Archipiélago, mucho antes de Archipiélago, 2 veces con el embajador de los Estados Unidos en Cuba. Y curiosamente de lo que hablamos en esos encuentros, y estoy en un país libre, no tengo por qué decir otra cosa, de lo que hablamos fue del embargo, porque yo soy antiembargo. Es decir, yo creo que las sanciones no solo afectan a la familia cubana, al cubano de a pie, son además la excusa perfecta del régimen para justificar todo lo malo que ocurre en Cuba y además son una estrategia política para ganarse la solidaridad de un mundo que sigue creyendo en aquello del David contra el Goliat, cuando en realidad dentro de casa el que se convierte en Goliat es el régimen y aplasta a cualquier ciudadano que intente comportarse como David. Entonces, curiosamente esos encuentros fueron para hablar del embargo. Y cuando el embajador me dijo, bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? Le dije, si usted me facilita llegar al Congreso de los Estados Unidos para decir allí lo mismo que he hablado con usted, se lo agradecería. Entonces, ¿de qué habla el régimen? O sea, ¿por qué no hablan de eso? Es decir, si espiaron bien y si lograron, más allá de hacer fotos, grabar la conversación, ojalá que la pongan completa. O que hable el señor Timothy Zúñiga Brown, que tiene libertad para decirlo, que diga todo lo que se habló en esos encuentros. Junior, muy buenas. Soy la
que tengamos un poquito claro. Bueno, me imagino que ahora estamos hablando del embargo que tiene la dictadura en Venezuela. También. También, ¿no? Te quiero hacer una consulta. ¿Por qué Madrid? Esa es la primera. Y segunda, hay una percepción en parte de la disidencia más cercana a la izquierda aquí en España, de que no podemos decir, cuando hacemos acciones, eventos, manifestaciones, hablamos comunismo, de que no tenemos el derecho a hacerlo. ¿Qué puede esperar la disidencia cubana en España de Junior García ahora que están aquí con nosotros? Bueno, que sepa que no soy comunista, ¿eh? En primerísimo lugar. No, pero bueno, el hecho de que me considere todavía, aunque a veces me da mucha vergüenza, realmente, pero el hecho de que todavía me considere de izquierda, casi ya centro izquierda, debido a demasiadas decepciones con la izquierda, no significa que esté para nada a favor de regímenes totalitarios, excluyentes, dictatoriales. Y yo creo que lamentablemente los experimentos comunistas en casi todos los países donde se han llevado a cabo han terminado siendo eso, dictaduras no del proletariado, sino dictaduras de la burocracia que dirige los partidos y establece el pensamiento único y anula por completo la democracia y los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Qué puede esperar la disidencia? Bueno, yo siempre me voy a comportar como un pluralista. Es decir, yo creo que estoy abierto a conversar con cualquiera, pero eso no significa, no soy un político, ¿eh? Eso no significa que voy a cambiar mis puntos de vista personales, mis principios, con tal de ganar determinados sectores, hacer que otros me apoyen, hacer alianzas estratégicas, para nada. Es decir, yo no voy a hacer eso jamás porque no me interesa el día de mañana aspirar a un cargo. Por lo tanto, no tengo que empezar a hacer esos movimientos estratégicos. El día que haga eso me convierto en lo que critico. Es decir, tengo principios, tengo bases sólidas, estoy dispuesto a discutirlos con quien sea, estoy dispuesto a llegar a consenso, tampoco estoy cerrado, quizás algunos puntos de vista puedo modificarlos si la experiencia y la verdad me convencen de lo contrario, pero no voy a ser jamás un hipócrita por tal de ganar determinados sectores voy a seguir fiel a lo mismo que he sido desde hace más de un año. Yo no he cambiado nada, a pesar de que la vida sí ha cambiado para mí. Es decir, yo he recibido palos, con tantos palos que me dio la vida, como dice el poema, con tantos palos que me dio la vida, y aún no me canso de decir te quiero. Es decir, yo voy a seguir siendo el mismo, ¿eh? Y si me quedo solo, será el precio que tenga que pagar por ser fiel a mí mismo. Gracias, hermano. Bueno, eso es una decisión, en primer lugar, de mi madre, que tiene que tomar ella. Yo no puedo obligarla. Entiendo que, por supuesto, por su bien, lo mejor sería, por lo menos en estos tiempos difíciles que vienen, no estar en Cuba. Y con respecto a mi hijo, bueno, su mamá tiene que tomar las decisiones en ese caso. Su mamá, siempre estaremos en comunicación porque queremos lo mejor para él. Mira, a mi hijo, por ejemplo, yo no quería, la madre me pidió que no le hablara de la situación concreta por la que estaba pasando, porque podría eso traerle consecuencias en la escuela negativas, podría estigmatizarlo, podría hacerle daño. Y llegamos a un acuerdo en el que no habláramos de política ni de lo que me estaba sucediendo con el niño. Ella también quedó conmigo en que lo iban a alejar de la televisión cuando supieran que eran los programas estos en los que me atacaban todo el tiempo. Sin embargo, yo tenía la preocupación de hablar con mi hijo algo. Yo tenía que decir algo porque estaba muriéndome de miedo con lo que él podría pensar si me llevaban a la cárcel. Y un día, sin que su madre se diera cuenta, lo senté en un lugar y le dije, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que todos los que van a la cárcel son delincuentes? Y él me frió un huevo, como decimos los cubanos, hizo este gesto de... Y me dijo, papá, si Martí estuvo preso. Y entonces que comprendiera eso con solo 10 años me dio un alivio y una tranquilidad que ya no tuve que decirle más nada. Dije, perfecto, perfecto. Yo quiero que mi hijo crezca sano, yo quiero verlo libre de amenazas, por supuesto que estoy en pánico, aunque estoy seguro de que en fin, no quiero hablar de eso. Perdóname. Si me permite, quiero nombrar que estás preguntando por la gente que está desaparecida de solamente decir que Miguel González Ábalo está siendo torturado desde el día 15 en Matanzas, donde saben muy bien que se llama donde todos cantan, porque es sido tortura de Matanzas. Así que repito, Miguel González Ábalo de Sí, por favor.
Si puedo usar esto y hay tantas cámaras a mi disposición, les pido un favor, vayan también a esas historias. Busquen esos nombres que todavía no han salido en ningún titular, que no han salido en ningún periódico, que no han sido cubiertos por ningún canal. Búsquenlos y saquen, por favor, esas historias. Porque es la única forma que tenemos de protegerlos. Hacerlos visibles es la única forma que tenemos de protegerlos. Yo pude salir de Cuba por la visibilidad que tenía. Porque el régimen sabía que pararme, impedirme salir, cualquier cosa iba a ser un escándalo que querían evitarse. Y eso me salvó, de alguna manera, es cierto. Pero siento vergüenza de que yo haya podido disfrutar de ese privilegio y que haya cubanos a los que van a aplastar, a los que van a masacrar porque quizás nadie se entere. Por lo tanto, les pido, por favor, que se acerquen a esas historias y que hagamos visibles todos esos nombres. Todas esas vidas importan, todas esas vidas importan. Bueno, pues muchísimas gracias. Para cerrar, yo creo que además vas a estar súper de acuerdo que nos acordemos de algunas personas que son de esos nombres que todos conocemos. José Daniel Ferrer, Michael Osorbo, que le están torturando y le están matando en vida. El caso está publicado, no voy a entrar en detalle, pero le están matando en vida. Michael Osorbo, creador de Patria y Vida, junto con otros artistas cubanos, está en la cárcel en una situación horrible en estos momentos, con una enfermedad gravísima que ha salido de no saben dónde y está corriendo peligro su vida. Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, un artista reconocido que solamente por pensar está en prisión y tratado como un gusano aplastado. Estamos hablando de Félix Navarro Rodríguez, del Grupo de los 75, compañero de José Daniel Ferrer en la primavera de 2003. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 y pico personas que están en prisión desde el 11J hasta la actualidad, de los cuales tenemos censados y verificados en torno a esas cifras que estábamos hablando, la mitad aproximadamente, pero son muchísimos más. También estamos hablando de 11.000 personas en Cuba que están condenadas por la peligrosidad social predelictiva, con penas medias de 2 años y 10 meses de prisión por observarse, cito el Código Penal, observarse una conducta en contradicción manifiesta con la moral socialista. Cito textualmente. 11.000 personas, 2 años y 10 meses de media de condena. Estamos hablando de un pueblo de 11 millones de personas que no pueden expresarse en las calles, que no pueden salir. Vamos a acordarnos de todos ellos y desde incluso el sentimiento de la izquierda vamos a tratar de hacer el máximo por sacarlos de esa tragedia. Tenemos que salvarlos de este rapto, tenemos que salvarlos de esa tragedia. Gracias, Junior. No sé si quieres decir unas últimas palabras. Todavía no me he recuperado del todo de la última experiencia, que fue muy fuerte, pero yo sí quiero todos los días tratar de que no nos gane la rabia, de que no me gane la rabia y que ojalá la rabia no le gane tampoco a los cubanos. No puede convertirse esto en un baño de sangre, en una guerra civil, en un enfrentamiento de otro tipo. Y la única manera que tenemos los cubanos de salvarnos de eso, o sea, no podemos vivir en la esclavitud, eso está claro. Esclavos no podemos seguir siendo, pero tampoco podemos alcanzar la libertad a un costo tan alto que incluya la pérdida de cientos, quizás de miles de vidas. La única forma de evitar ambas cosas es si la comunidad internacional deja de mirar a otro lado. Dejan de ignorar lo que ocurre en Cuba y dejan de usar expresiones cómodas o posiciones facilistas para no asumir un problema real que ya hay que dejar de ver con el romanticismo de los años 60 y hay que asumir en qué se ha convertido aquello que era una revolución. Se ha convertido en un marido abusivo que golpea a su mujer, se ha convertido en un Saturno que ya devoró a sus hijos y ahora mismo se está tragando a sus nietos. La única forma de evitar eso es si el mundo mira hacia Cuba. Es lo que les pido.